Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de tercer grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación. Y el tema es: entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Observa la pantalla. ¿Ya lo viste? ¿De qué crees tú que vamos a tratar el día de hoy? Te pregunto, ¿quién es el entrevistador? Así es, sencillo, ¿verdad? Es la persona que tiene el micrófono, es él el quien va a realizar las preguntas. ¿Y quién es la entrevistada? Es la señorita, la que va a responder las preguntas. Es una clase que ya hemos trabajado en semanas anteriores. ¿Para qué se realiza una entrevista? ¡Qué sencillo! Así es, una entrevista se realiza para recoger información sobre un tema. ¿Y para qué tú vas a hacer la entrevista el día de hoy? Tu meta, niño y niña, es entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Sí, para eso vas a realizar la entrevista. Para que tú cumplas con la meta, recuerda, niño y niña, tienes que lograr en esta actividad lo siguiente. Cuando tú realices la entrevista a cualquier integrante de tu casa, recuerda que debes formular las preguntas de manera correcta. Las preguntas deben ser sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Sobre eso deben ser las preguntas. También vas a realizar las preguntas con claridad. Vas a pronunciarlas correctamente y con un tono de voz adecuado. También vas a escuchar, sí, tienes que escuchar a la persona que te está dando las respuestas y vas a tomar nota de todas las respuestas que te está dando. También vas a revisar las anotaciones. Una vez que ya te despediste de la entrevistada o del entrevistado, vas a revisar, vas a volver a ver o a escuchar tu entrevista. Y por último, vas a agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Así es, tienes que agradecerlo. Recuerda, niño y niño, como es una clase que ya hemos tratado, ya se ha analizado, yo tengo un video en la cual tú puedes ver cómo una niña realiza una entrevista. Para ello, elige. Acá hay un globito, ahí está el enlace para que tú vayas y veas el ejemplo de la niña de cómo se realiza una entrevista sobre un tema. Luego de esto, ahora sí, es momento de empezar. Pero recuerda qué debes hacer antes de la entrevista. Observa ahí la imagen. Ves a un niño, ¿verdad? Probablemente está a punto de realizar la entrevista o quizás ya está realizando la entrevista. Por eso la pregunta es, ¿a quiénes observas en la imagen? Muy bien, al niño, que es el entrevistador, y probablemente su mamá, que es la entrevistada, quien está respondiendo las preguntas del entrevistador. ¿Qué está haciendo? El niño probablemente está leyendo las preguntas y la mamá está contestando, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. ¿Para qué lo hacen? Probablemente lo está haciendo para recoger información sobre un tema. Sí, para eso lo están haciendo. ¿Qué está utilizando el niño? Si te das cuenta, el niño está utilizando sus preguntas. Ha escrito sus preguntas en una hoja y las está preguntando. Está usando el celular. Probablemente ahí está grabando en audio todas las respuestas que está dando su mamá y las preguntas que está haciendo él con la finalidad de escucharlo más adelante. Luego de esto, ahora sí, es momento de organizar la entrevista. Para ello tienes que copiar este cuadro en tu cuaderno, niño y niña. Copia estas preguntas y luego de copiar estas preguntas, entonces empezamos. Probablemente ya lo copiaste en tu cuaderno. ¿Para qué se realizará la entrevista? Recuerda que la entrevista se va a realizar para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. Si tú vas a recoger información sobre los roles que deben tener los niños y las niñas en el hogar, ¿cuáles serían las preguntas que debes hacer? La primera pregunta que tú debes hacer es, a la persona a quien vas a entrevistar, ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? La siguiente pregunta sería, ¿el rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿Por qué no deben tener roles diferentes los hijos y las hijas dentro del hogar? Mira, estas preguntas te van a ayudar a recoger información sobre cuál es el rol del niño y de la niña dentro del hogar.
¿Y a quiénes vas a entrevistar? Recuerda que tienes que elegir a una persona a quien vas a entrevistar. ¿Será tu mamá, tu papá? ¿Qué tal si tú eliges a uno de ellos para que les preguntes? Si tú quieres, por ejemplo, recoger información sobre las actividades que deben realizar las niñas y los niños en el hogar, ¿qué preguntas debes hacer? Una de las preguntas podría ser: ¿qué actividades deben realizar los niños y las niñas dentro de un hogar? Estas preguntas te van a ayudar a recoger información sobre las actividades que los niños y las niñas deben realizar en el hogar. Si tú quieres saber, por ejemplo, acerca de los derechos y responsabilidades que deben tener los niños y las niñas en el hogar, ¿qué preguntas debes realizar? Las preguntas podrían ser: ¿qué derechos deben tener los niños y niñas en el hogar? ¿Por qué? ¿Qué responsabilidades deben tener los niños y niñas en el hogar? ¿Por qué? Si tú quieres saber, por ejemplo, acerca del trato que le daban los padres a los hijos e hijas en épocas pasadas, ¿qué preguntas debes hacer? Una de las preguntas podría ser: ¿cuál era el trato que daban los padres a los hijos e hijas cuando eras niño? ¿Cuál era tu rol en el hogar cuando eras niño? Mira, estas preguntas te van a ayudar a saber cómo se le trataban a los niños y a las niñas en tiempos pasados. Ya sabes a quién vas a entrevistar, entonces escribe aquí el nombre de la persona a quien tú creas que vas a entrevistar y que te pueda ayudar con respecto a esto. De repente no puedes entrevistar a tu mamá o a tu papá, o de repente quieres buscar a otra persona, a una persona experta en el que conozca de estos asuntos. Puedes elegir conversar con tus padres y ver a quién puedes entrevistar. Luego de haber organizado estas preguntas para empezar con la entrevista, ahora es momento entonces de organizar tu entrevista en este esquema. ¿Y qué debes hacer? Recuerda que debes escribir el título de la entrevista. El título de la entrevista es: Conocemos el rol de los niños y niñas dentro del hogar. También debes escribir el nombre del entrevistador. ¿Quién es el entrevistador o entrevistadora? Claro, tu nombre debe registrarse aquí. Presentación del entrevistado. Cuando hablamos de presentación del entrevistado, se refiere al nombre de la persona a quien vas a entrevistar. Si la persona a quien vas a entrevistar es una mujer, entonces sería nombre de la entrevistada y escribe su nombre. Tema de la entrevista, este es el tema: rol del niño y niña dentro del hogar. Tú quieres saber, cuando tú le preguntes a la persona que vas a entrevistar, vas a saber cuál es el rol del niño y la niña dentro del hogar. ¿Cuál debe ser ese rol? La fecha de la entrevista. Recuerda que debes registrar cuándo vas a realizar la entrevista, pero para ello debes comunicarte con la persona a quien vas a entrevistar. Acuerden la fecha de cuándo se va a realizar la entrevista. Preguntas de la entrevista. Estas preguntas que vienen a continuación los tienes que copiar en tu cuaderno con la finalidad de que tú lo recuerdes o lo leas al momento que hagas la entrevista. Primera pregunta: ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿Por qué no deben tener roles diferentes los hijos y las hijas dentro del hogar? ¿Qué actividades deben realizar los niños y las niñas dentro de un hogar? ¿Qué derechos deben tener los niños y niñas en el hogar? ¿Por qué? ¿Qué responsabilidades deben tener los niños y las niñas en el hogar? ¿Por qué? ¿Cuál era el trato que daban los padres a los hijos e hijas cuando eras niño? Recuerda, aquí dice cuando eras niño, dependiendo de quién es el entrevistado. Si es una mujer a quien tú estás entrevistando, entonces debe decir acá cuando eras niña. ¿Cuál era tu rol en el hogar cuando eras niño o niña? Dependiendo a quién estás entrevistando. Recuerda eso. ¿Qué cambios han ocurrido de aquellos tiempos con la actualidad sobre el rol de los niños y niñas dentro del hogar? Estas preguntas que estás viendo aquí, que las vas a registrar en tu cuaderno, son algunos ejemplos. De repente tú tienes otras preguntas, algunas otras ideas para recoger otra información. Puedes seguir realizando otras preguntas. Recuerda que al final debes agradecer y despedirte. Por eso, acá, ¿qué debes hacer? Debes escribir cómo te vas a despedir. ¿Qué vas a decir al momento de despedirte? De esta manera estás completando el esquema para que realice la entrevista. Ahora recuerda las siguientes indicaciones. Primero, lo que tienes que hacer es acordar con la persona que vas a realizar la entrevista. Acuerda el día, la hora y el lugar de la entrevista y anótalo en el esquema que acabamos de verlo. 2. Con anticipación, lo que tienes que hacer, niño y niña, es ensayar una y otra vez. Ensaya cómo vas a formular las preguntas. Recuerda que las preguntas tienen una entonación correcta, adecuada. Entonces, ensáyalas, esas formas de realizar las preguntas.
Luego que tú hayas realizado esto, hayas ensayado y hayan acordado el día, supongamos que ya llegó el día de la entrevista. Están en el lugar, la fecha y la hora y están sentados para realizar la entrevista. ¿Qué debes hacer tú en el momento de la entrevista? Recuerda lo siguiente, lo que debes hacer es empezar la entrevista con un saludo. Sí, empieza saludando, presenta cómo te llamas, da a conocer tu nombre. Como dice aquí, empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal e indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada. Recuerda que la información que tú deseas recoger es con respecto al rol de los niños y las niñas en el hogar. ¿Cuál es ese rol? Y eso tienes que mencionar al momento de realizar o empezar con la entrevista. Saluda, indica el propósito de la entrevista. Recuerda que tu propósito es conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Eso es lo que tienes que mencionar. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas, sí, de manera respetuosa y amable. Dile, por favor, que escuche a todas las preguntas atentamente, con la finalidad de que se dé un tiempo. Diles que no se apresure a responder las preguntas que tú estás haciendo, sino que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. No te apresures a realizar las preguntas. Pronúncialas correctamente. Dales la entonación correcta. Escucha atentamente las respuestas. Mientras tú hiciste la pregunta a tu entrevistado o entrevistada, su respuesta tú tienes que escuchar. ¿Qué gestos hace? Tienes que observar, no tienes que distraerte, mirar a otro lado, al cielo, o a los costados, no, o a otro lado, no. Tienes que escuchar atentamente. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta para que tu familia pueda ampliar la información que quieres saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito. Si tú no vas a realizar la entrevista grabando, no estás grabando, entonces quieres anotar, entonces tienes que anotar las respuestas que te está dando tu entrevistada o entrevistado. Pero si tú decides grabar, entonces pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado. De repente la persona con la quien vas a realizar la entrevista no quiere que le filmen, entonces no tienes por qué grabar. Pero si desea, entonces ahí sí puedes realizar la grabación de tu entrevista. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. No te olvides esto, agradecer. Así estás cerrando la entrevista. Luego de terminar con la entrevista, ¿qué debes hacer después? A ver, revisa el audio de tu grabación y las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Supongamos que tú no has grabado, tú escribiste las respuestas, entonces de repente no lo escribiste correctamente, entonces tienes que revisar esas anotaciones. Pero si tú grabaste, entonces ¿qué debes hacer? Debes escuchar tu grabación, debes escuchar qué preguntas hiciste, cómo lo hiciste y cuáles fueron las respuestas, con qué finalidad, con la finalidad de hacer lo siguiente. Con la información que te ha brindado tu familiar con esa entrevista, tienes que escribir los datos que creas importantes. Los datos que te ha dado, la información que te ha brindado tu familiar, por ejemplo, puedes registrarlo de la siguiente manera. Los roles de las niñas y los niños en el hogar, o sea, tienes que escribir de acuerdo a las respuestas que te ha dado. O también la experiencia del entrevistado de cuando era niña o niño sobre su rol en el hogar. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo le han tratado a él en la casa? ¿Qué hizo o qué hacía en casa él? Entonces, dependiendo a lo que te ha respondido, tienes que registrarlo acá. Los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres y esas respuestas que te ha dado están en tus anotaciones, o escucha tu grabación para que puedas completar todo esto. Yo sé que tú lo has hecho y lo puedes hacer, niño y niña, tienes la capacidad de hacerlo. Ahora sí, luego que has terminado con la entrevista, es momento de que reflexiones a través de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Qué tal si copias esta pregunta y lo respondes en tu cuaderno? ¿Cuál fue lo más importante? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? Regístralo en tu cuaderno. ¿Cómo la superé? Luego copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso y completa. Así es. Una vez que has reflexionado y has contestado estas preguntas, ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. ¿Lograste la meta o no lograste la meta? Por ejemplo, formulé preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Esto recuerda que vas a evaluar cuando tú hayas realizado la entrevista. Si lo lograste, entonces sería lo logré. Realicé las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado.
Escuché y anoté la respuesta de la entrevistada o el entrevistado. Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o entrevistado. Mira, esto recuerda que lo vas a evaluar cuando hayas concluido con la entrevista. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Pero si aún todavía no te has suscrito, te animo a que lo hagas y elige la campanita. Y cuando elijas la campanita, elige todos. ¿Para qué? Para que cuando yo suba un video lo recibas automáticamente. Nos vemos. Chao, cuídate. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho.